Hola, bienvenidos al canal, yo soy Sari, si no me conoces y si eres nuevo te invito a que te suscribas. Si ya te suscribiste, pues muchas gracias. El día de hoy vamos a hacer un reto, un challenge que he estado viendo de algunas youtubers, que es utilizar todas las sombras de una sola paleta de un jalón. Y de hecho esto es el resultado, que creo que no me fue tan mal, espero les guste. Y la paleta que utilicé para este reto es la de BH Cosmetics, de la colección de Shan XO, que es una blogger australiana o de Nueva Zelanda, una cosa así, que hizo colaboración con ellos. Y la paleta tiene 9 sombras en total. Entonces estas son las sombras, todas las utilicé para hacer este look. Entonces créanme que no fue tan fácil, no fue tan difícil, pero sí estuvo así como que interesante. Entonces pues si tú quieres ver este reto te invito a que te quedes, así que sin más vámonos a este challenge. Entonces, como dije, voy a utilizar esta paleta de BH Cosmetics, que es la Shan XO, y vamos a tener que utilizar todos los colores de esta paleta. Entonces vamos a comenzar con nuestra sombra de transición, que va a ser esta, que es un beigecito claro, y ese lo voy a poner como siempre en la cuenca de mi ojo. Y luego voy a pasar con este como cobrizo, y lo voy a poner igual en la cuenca, y lo voy a jalar hasta el centro. Y luego voy a tomar otra blending brush y voy a tomar este como naranjusco. Voy a poner un poquito más arriba, un poquito más abajo de donde el color que acabo de poner. También lo voy a jalar hacia adentro, como quien dice, estoy invadiendo un poquito el párpado móvil, pero nada más la parte de arriba. Y luego voy a tomar este cobrizo y lo voy a poner únicamente en la parte externa. Puede ser como una V. Voy a jalar un poquito, una V, y parte del párpado móvil. Y voy a pasar con este. Igual voy a hacer una V, pero un poquitito más chiquita. Y me voy a quedar únicamente en el párpado móvil, casi en el centro.
Y luego voy a tomar el más oscuro y lo voy a usar como un delineador. Y luego voy a tomar este duocrómico en medio y lo voy a poner en la parte de abajo. Y por último, no por último, faltan dos, pero voy a agarrar este color vinito y lo voy a mezclar un poquito más abajo del que acabo de poner. Ya lo corregimos con un poquito de corrector, pero voy a jalar hacia acá. Rápidamente fui a hacerme las cejas para hacer este último paso, que me faltó esta sombrita, que es como champán, y esa la voy a utilizar para iluminar el área del hueso. Y también la voy a poner aquí en el párpado muy un poquito. Pues ahí está, como dije al principio, creo que no estuvo, no quedó como que tan pure este look que hice utilizando las 9 sombras de esta paleta de BH. No sé qué opinan ustedes, déjenme sus comentarios en la parte de abajo, díganme si les gustó o no este reto, si les gustaría ver más retos en este canal, también déjenmelo saber. Y pues sí, muchas gracias por acompañarme en este reto. No olviden de suscribirse, de regalarme esos deditos arriba, que más que nunca necesito de su apoyo, así que no olviden de compartir este video y de oprimir esa campanita para notificarles cuando hay cositas nuevas aquí, ¿ok? Pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.